dejándonos guiar por lo que Dios produce en nuestro corazón, pues yo voy a compartir hoy la palabra del Señor. Así que todos aquellos que quieran acompañarme, abrimos nuestra Biblia por el libro maravilloso de los Salmos. Salmo capítulo 30, verso 4 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Querido amigo Espíritu Santo, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder transmitir tu palabra a través de estas ondas, Señor. Te ruego, Dios mío, que todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, ya sea en directo o ya sea después, Señor, cuando lo transmitamos a través de las redes, que esta palabra, Señor, sirva como una medicina que pueda sanar vidas, sanar almas, que pueda bendecir. Querido papá, todo lo que tengas atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a administrar tu palabra con fidelidad como tú la has puesto en mi corazón, y te damos gracias porque nada podemos dar si primero no lo recibimos de ti. Gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, querida familia de Conquistando Corazones, hoy vamos a predicar bajo el tema. Es un tema bonito, interesante. El tema es el gran misterio de las lágrimas. El misterio de las lágrimas. Hubo un momento en el que lo titulé El llanto, el regalo que todavía no hemos agradecido a Dios. Así es como yo lo titulé en un principio. Y puede que sea por nuestra cultura o quizá porque la arrastramos de nuestra niñez. Muchas veces, cuando tenemos la necesidad, que nosotros sabemos que tenemos la necesidad de llorar, reprimimos el llanto. Y quizás nosotros mismos hacemos una hipótesis, evaluamos nuestros sentimientos y tenemos la necesidad de llorar, pero reprimimos el llanto porque se nos viene a la cabeza, se nos puede venir muchos pensamientos, pero uno de ellos puede ser, bueno, reprime el llanto, que no te vean llorar, porque si te ven llorar, puede que la gente piense que tienes muchos problemas. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales reprimes el llanto. Porque tú tienes miedo, temor, o no quieres que piense la gente que te ve llorar que tienes problemas. Quizás hay otro motivo. Y muchas veces pensamos, no llores. Y nosotros mismos luchamos con nosotros mismos, reprimimos el llanto porque decimos, es que si nos ven llorar, nos van a decir o van a pensar que somos débiles. Si la gente nos ve llorar muy a menudo, van a asociar ese hecho con una debilidad, entonces la gente va a intentar abusar de mí. Y nosotros, de los muchos motivos, sobre todo estos dos motivos siempre han predominado. Y es que reprimimos el llanto, o bien porque no queremos que la gente piense que tenemos problemas, o bien porque no queremos que piense la gente que somos débiles. Porque yo no sé, pero por alguna curiosa razón asociemos
las lágrimas, el llanto, lo asociamos con la debilidad y también con los problemas. Pero miren, para que vean que el llanto no es tan malo como mucha gente piensa, incluso haciendo un medio estudio a nivel de la medicina y también de la psicología, que sirva como introducción a este mensaje, la medicina enseña algunos principios y nos enseña cosas muy importantes acerca del llanto, de las lágrimas. Por ejemplo, la medicina enseña que el llanto es la principal y mejor forma de liberar emociones. Muchas veces hay muchas emociones dentro de nosotros que no sabemos cómo liberarlas, y el llanto es la principal y la mejor forma de liberar emociones. Por eso es que después del llanto, el cerebro, de una manera subconsciente, sin que nosotros podamos controlar eso, lo que hace el cerebro es que envía una información para que la adrenalina, la secreción de la adrenalina, empiece a regular el sistema sanguíneo, y a medida que el sistema sanguíneo se va regulando, los músculos de tu cuerpo, incluso tu cuerpo mismo, se relaja. Por eso es que no sé si le ha pasado muchas veces que o bien la ha visto o bien le ha pasado que ha llorado mucho y después de llorar incluso hay gente que se ha quedado dormida. ¿Por qué? O sea, es que el llanto, decimos, el llanto es algo agotador, te agota tanto que te duerme. Bueno, ¿por qué ha ocurrido eso? La medicina nos responde que eso ha ocurrido porque el cerebro ha mandado a la adrenalina que libere la secreción, que regule el sistema sanguíneo, la presión del sistema sanguíneo, y a medida que se va regulando la presión del sistema sanguíneo, los músculos se relajan. Por eso es que también han llamado al llanto, los médicos llaman al llanto el sedante bueno frente a situaciones de estrés. O sea, imaginaros cómo la medicina habla del llanto como un sedante bueno ante situaciones de estrés. El llanto es el primer idioma que hablamos sin haber aprendido. Y esto luego lo veremos con más detalles. Eso es lo que los médicos nos enseñan. Una frase de un médico era que el llanto es el primer idioma que aprendemos o que hablamos sin haber aprendido. A nivel de la psicología, unido con la medicina, nos enseñan que los hombres suelen llorar menos que las mujeres. Esas son las estadísticas, ¿vale? Las estadísticas son que los hombres lloran menos que las mujeres, pero la cuestión no es porque las mujeres sean más débiles. No tiene nada que ver con ese tema. Tiene que ver con el tema de que la mujer es más sentimental que el hombre. A causa de que la mujer es más sentimental, ella suele llorar más que el hombre. Un promedio en un estudio, según las estadísticas, cuando un hombre llora una vez, una mujer llora 5. Esas son las estadísticas que existen en el promedio de cuando el hombre llora una vez, la mujer es capaz de llorar hasta 5 veces. ¿A causa de qué? ¿De que es más débil? No, ni mucho menos. A causa de que la mujer es más sentimental que el hombre. Por eso, el estudio es que los hombres y las mujeres lloran, pero suelen llorar por motivos diferentes. Ejemplos: dicen que la mujer suele llorar más por ira y también por impotencia. Y esas son las causas más comunes por las cuales una mujer llora: por ira y por impotencia, al no poder actuar como desea. Los hombres, por lo contrario, solemos llorar más por el orgullo y también por alegría. Esos son en el estudio las estadísticas que enseñan. También enseñan que existen 3 niveles de llanto. Está el nivel de llanto bajo, que es
aquella vez que uno es capaz de llorar en silencio, apenas sin hacer ruido. Ese es el nivel de llanto bajo. También hay otro nivel de llanto que le llaman nivel de llanto alto. Es cuando alguien llora y le falta respiración, y empieza a llorar y su respiración es entrecortada. Luego existe también el nivel de llanto reparador. Es ese nivel de llanto donde uno llora con lágrimas abundantes, la respiración es entrecortada y dura mucho tiempo. A eso le llaman el nivel de llanto reparador. Cada uno de los niveles de llanto tiene su causa y su efecto. Pero como esto no es una enseñanza de medicina ni tampoco de psicología, vamos a ver algunos datos bíblicos que nos hablan acerca del llanto. Como por ejemplo, Génesis capítulo 33 y el verso 4, leemos lo siguiente. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Ese texto muestra el pasaje donde Esaú guardó mucho rencor y odio en el corazón por su hermano Jacob, a causa de haber sido bendecido. Él juró matarle, quitarle la vida, no perdonar a su hermano por ese hecho que tanto dolor le había causado. Y después de haberse encontrado, muchos años después, dice la Biblia, corrieron, se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. El mismo libro del Génesis, esta vez capítulo 50 y verso 3, leemos lo siguiente. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lloraron los egipcios 70 días. O sea, ¿qué diferencia hay entre el lloro de Esaú y Jacob y el llanto de los egipcios? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que Esaú y Jacob lloraron, pero lloraron de alegría al haberse reconciliado. Sin embargo, el llanto de los egipcios fue diferente, porque ellos no lloraron de alegría, lloraron de tristeza al ver cómo José sufría por la muerte de su padre Jacob, y como los egipcios amaban tanto a José, lloraron con él durante 40 o 70 días. Lloraron a Jacob por tristeza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el llanto de Esaú y Jacob y el llanto de los egipcios? Obviamente el motivo. Unos lloraron por tristeza, pero otros lloraron de alegría al haberse reconciliado. Por eso es que el ser humano puede llorar en la vida, pero puede llorar por muchas razones. Por eso es que quiero intentar enseñar hoy que el llanto no es tan malo como creemos que es el llanto. Porque es cierto que a veces podemos llorar por tristeza. Y uno llora por tristeza cuando recibe una mala noticia y llora. Pero sin embargo, también uno puede llorar por todo lo contrario, por alegría. ¿Cuándo? Pues cuando recibe una buena noticia. En el momento del alumbramiento, donde un bebé va a venir a este mundo, la gente está tensa, con los nervios. Pero a medida que una criatura viene al mundo, casi siempre la gente llora. Y esas lágrimas no son de dolor, son de alegría. Cuando uno recibe una buena noticia que esperaba tanto y por fin la recibe, uno sale llorando. Esas lágrimas no vienen del dolor ni de la tristeza, provienen de la alegría. También se puede llorar por rabia. Por rabia cuando intentas actuar y no te dejan. Y hay gente que llora. Y llora por rabia. También se puede llorar por impotencia. Esa es una de las mayores causas. Es una de las mayores causas por las cuales el ser humano suele llorar. Por impotencia.
Es en esa situación de desespero donde desearías actuar como quieres, pero ni te dejan, y aunque te dejaran, tampoco sabes qué hacer. Es esa situación donde se te escapa de las manos y no puedes hacer nada. Y no se trata de que no quieras, sino que no puedes hacerlo. Y como no puedes actuar ante esa situación, entonces comienza a salir de tus ojos lágrimas y empiezas a llorar, y esas lágrimas ni son de tristeza, ni son de rabia, ni son de alegría, son de impotencia al querer actuar y no poder. Porque aunque te dejaran, no sabrías lo que hacer. Pero también se dice que se puede llorar para sobrevivir. Y esto nos pueden dar clases los bebés. Por eso es que he dicho que un médico dijo en una ocasión que el llanto es el primer lenguaje que hablamos sin haber aprendido. Por eso es que el llanto es una expresión comunicativa. ¿Y por qué a veces se llora para sobrevivir? Esto lo vemos en un bebé que no sabe hablar todavía, pero todo lo que él quiere lo expresa a través de lágrimas. Quiere comer y cuando tiene hambre llora, y la madre sabe que es lo que el niño quiere a causa no de lo que le dice con palabras, sino de lo que le expresa con sus lágrimas. Un niño se siente mal, está malo, le duele el estómago, que en los bebés es los problemas más comunes, y todo eso como lo expresan llorando. Incluso yo tengo un niño actualmente, el día 10 me hace 4 meses, incluso mi niño cuando él tiene sueño llora. Entonces le coges y dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene hambre? No, es que quiere dormirse. Y después de llorar se calma y se duerme. Todo lo que él quiere expresar lo expresa a través de lágrimas. Por eso es que un pensador dijo en una ocasión, a veces el llanto es el mejor modo de expresar lo que no puedes expresar con palabras. A veces lo mejor que puedes decir a los demás. A veces no hay palabras, no encuentras las palabras correctas, pero basta con salir llorando. Un ejemplo, Eugenio, uno de los ejemplos es pedir perdón a alguien. Muchas veces no encontramos las palabras para pedir perdón. Y decimos, ¿y qué digo yo ahora para pedir perdón? Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, era que tenían que reconciliarse. Esaú tenía que pedir perdón a su hermano por odiarle tanto tiempo y perseguirle. Y Jacob por actuar a veces de alguna manera que ofendiera a su hermano. Y ellos querían pedirse perdón y no expresaron palabras, se abrazaron y lloraron. Por eso cuando no encuentres palabras, creo que las lágrimas es el mejor modo de expresar lo que no puedes transmitir con palabras. Otro pensador dijo, el llanto no es un indicativo de debilidad, sino que desde el nacimiento ha sido siempre la señal de que estás vivo. Por eso es que cuando un bebé viene a este mundo, suele venir llorando. Y si no llora, ¿qué es lo que hacen? Le hacen llorar. Porque el llanto es un indicativo de que estás vivo. Por eso, Lucio Séneca dijo en una ocasión, no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Llorar no es malo. Lo que sí es malo es no poder llorar. Eso sí que es un problema. Que salgas llorando y que liberes emociones no es un problema. Lo que sí es un problema es reprimir el llanto,
De modo que aunque quieras llorar, lo impidas a ti mismo, y no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. En una poesía que compuso un tío mío, él se llama José, ha escrito algunos poemas muy bonitos, y hay uno que habla acerca del llanto, y ahí encontramos estas palabras: llorar no es de cobardes, ni implica debilidad, es señal de humanidad y a veces de valentía. ¿Por qué a veces el llanto es una señal de humanidad y valentía? Miren, mis queridos amados, el llanto no puede ser tan malo como nosotros pensamos, porque si el llanto fuera tan malo, de pronto es que Juan capítulo 11, verso 35 no debería existir. Si llorar nace siempre del pecado, entonces Jesús hubiera pecado, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Entonces, llegamos a la conclusión que el llanto no puede ser lo que muchas veces creemos que es, algo horrible y espantoso. Y como nosotros nos hemos hecho una imagen acerca del llanto, reprimimos el llanto por nuestro ego, por nuestro orgullo, y comienza a nosotros a crearse una insensibilidad tan grande que empezamos a guardar emociones, nuestro corazón empieza a convertirse en un corazón de piedra, nos aislamos de todos, y cuando nos queremos dar cuenta somos nómadas, vivimos solitarios, no expresamos nuestros sentimientos, y cuando queremos echar la cuenta atrás y decir ¿de dónde ha nacido todo eso? Puede que haya nacido por reprimir el llanto cuando necesitabas desahogarte en lágrimas. Dice Juan capítulo 11, verso 33. Dice: entonces Jesús, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, miren, hermanos, lo que ocurrió, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y de camino al lugar donde habían puesto a Lázaro, dice la Biblia, Jesús lloró. Por eso es que las lágrimas no implican una señal de debilidad, porque el ejemplo de valentía que es Jesucristo lloró. Y miren, hermanos, aquí veo dos cosas maravillosas. Número uno, es que la Biblia dice que cuando vio a María llorar y a los judíos que estaban con ella también llorando, dice, el Espíritu de Jesús se estremeció y se conmovió. He aprendido que Jesús no es indiferente ante las lágrimas del ser humano. ¿Crees que Dios no se conmueve cuando el ser humano llora delante de su presencia? Jesús no es indiferente ante las lágrimas del ser humano. Pero miren lo maravilloso que también he encontrado, es que después de las lágrimas, alguien volvió a la vida. Jesús, después de llorar, Lázaro volvió a la vida. Y es que a veces, a causa de reprimir el llanto, muchas cosas se mueren en nosotros. Como he dicho, se mueren ese sentimiento, se muere el compartir lo que sientes a los demás, se muere la sensibilidad del espíritu. A causa de reprimir el llanto se mueren tantas cosas. Y muchas veces queremos que eso vuelva a la vida y no sabemos cómo. Puede que después de derramar tu alma y lágrimas delante de Dios vuelvan a la vida. Para que vean que Jesús no es indiferente a las lágrimas y que a veces, después de llorar,
cosas vuelven a la vida. La Biblia dice Jesús iba de camino a la ciudad de Naín. Capítulo 7 y verso 12 de Lucas. Jesús se detiene ante la puerta. La Biblia dice que sale una mujer viuda que va a enterrar a su único hijo. La Biblia dice Jesús al verla se detuvo y la dijo: no llores. Y aquí yo me preguntaba, y podemos leer entre líneas, al verla, ¿cómo? Jesús al verla llorando se detuvo y la dijo: no llores. He descubierto que cuando un hijo y una hija de Dios llora en lágrimas delante de su presencia por dolor, Jesús no pasa de largo ante las lágrimas. Jesús se detiene para atenderte. Y a esta mujer hizo que lo más querido que ella tenía, que era su hijo, volviera a la vida. Hay tantos sueños que se murieron, tantos propósitos, hay tantas metas que tenían una larga vida, pero se murieron en el camino. Y quieres volver de nuevo a que eso vuelva a la vida. Yo te invito a que derrames tu alma y lágrimas delante de Dios, porque Jesús no pasa de largo ante las lágrimas de sus hijos. Por eso es que me encanta Juan capítulo 11 o Juan capítulo 20, verso 15. Jesús dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. ¿Qué es lo que había ocurrido? Es que María Magdalena iba al sepulcro en el momento que Jesús había resucitado. Cuando ella va y ve que la piedra está removida y no está el cuerpo de Jesús, ella piensa que alguien se lo ha llevado. Esta causa le hace llorar a María. Y mientras ella está llorando, Jesús se le acerca, pero ella, a causa de las lágrimas, no ve a quién tiene enfrente. Pensando que era el hortelano, le dijo: dime dónde lo has puesto. Pero ella, cuando escuchó María, y ahí identificó la voz de su maestro, ella dijo: mi maestro. Las lágrimas se pararon. Y sin lágrimas, ella pudo ver que no era el hortelano, que el quien tenía frente era su maestro. A veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a llorar de tal manera que no somos capaces de ver quién tenemos enfrente. A veces, a causa, igual que María, no entender dónde estaba, la incertidumbre le hizo llorar. A veces la incertidumbre de no entender la situación en la que estamos viviendo nos hace llorar. Y mientras nosotros lloramos, no solemos ver las cosas con claridad, pero después del llanto, ella pudo ver las cosas con claridad. Y por fin la indiferencia que ella tenía, pensando que era el hortelano, se dio cuenta que no era lo que ella tenía enfrente, que realmente había tenido a su maestro enfrente y no se había dado cuenta. A veces la incertidumbre nos lleva a llorar. Y cuando la incertidumbre nos lleva a llorar y no querer aceptar ni entender la situación en la que vivimos, nos hace ver la realidad con una irrealidad. Creemos, confundimos las cosas. Pero después de llorar, María vio las cosas con claridad. Puede que ahora no veas la situación en la que estás viviendo. Puede que sea una incertidumbre, que no entiendas la situación y quieras comprender y entender la situación. Yo te invito a que acudas delante de Dios a llorar en lágrimas, porque puede que después del llanto lo que ahora no entiendes, lo entenderás. Lo que ves
de una manera borrosa y piensas que es otra cosa, te darás cuenta que no es lo que tenías enfrente, que la solución era lo que tenías enfrente y creías que era la causa del problema. Me encanta también el pasaje donde en Lucas capítulo 7 y verso 38, la Biblia dice que una mujer pecadora, que vivía en pecado, esta mujer, a causa de vivir en pecado, la paz que tenía en ella en alguna ocasión se había ido. Porque he de decir, así entresacada del tema y volvemos a entrar, he de decir que no hay causa mayor para robarte la paz que el pecado. El pecado te roba la paz. Y esta mujer que vivía en pecado no tenía paz, y para encontrar la paz y el descanso y el perdón para su vida, fue a buscar a Jesús. Por eso yo te invito que si quieres encontrar la paz de Dios en tu vida, busques a Jesús. ¿Recordáis el pasaje? Jesús sentado con Simón el fariseo, los demás fariseos, todos allí preguntándole a algunos, otros intentando hacerle caer en algún error. Pero una mujer entra en la casa con su alma rota a causa del dolor y del pecado. Ella se postra delante de Dios y empieza a llorar. Empieza a cubrir los pies de Jesús. Los empieza a cubrir con lágrimas. Empieza a llorar delante de él. Lágrimas abundantes empiezan a empapar los pies de mi maestro. Después de llorar, Jesús la levanta. Hay muchos que están pensando entre sí, si supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. Y la Biblia dice que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: mirad, os voy a contar una historia. Dos personas tenían una deuda cada una. Uno de ellos debía 50 denarios. El otro al mismo Señor le debía 500. Pero el Señor perdonó a ambos la deuda. Les preguntó: ¿a quién creéis que ama más? Y aquellos respondieron: obviamente, al que perdonó 500. Jesús le dijo: bien habéis juzgado, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. De mi seguridad, donde nadie me puede ser. Y allí, en el lugar donde nadie le podía señalar, derramando su alma delante de Dios, Jesús la levanta y le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Y le dice: vete en paz. No hay lugar más alto, más grande. Te adora mi alma, Jesús. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto. ¿Por qué la dijo Jesús: vete en paz? Porque era lo que le faltaba a esta mujer. Y cuando encontró la paz de Dios en su vida, después de llorar delante de Él, te invito a que si estás viviendo una situación donde no hay paz en tu vida, muchas veces se crean tormentas internas, no encontramos paz, no encontramos alivio, buscamos en pastillas tranquilizantes pero no hay paz, buscamos en psicólogos pero no hay paz, buscamos en psiquiatras, no hay paz. Yo te doy una medicina divina, venida directamente del cielo. Quizás lo que te falta es la paz de Dios en tu vida. ¿Sabes dónde es que la puedes encontrar? Yo te invito a que lo intentes, corriendo a los pies de Jesús y derramando tu alma delante de su presencia, porque todavía creo que aquellos hombres y mujeres
que derraman en lágrimas delante de Él. Y derraman lágrimas como si fueran el perfume que aquella mujer derramó. Todo aquello que te falta, esa inquietud que hay en tu vida, ese nerviosismo. Vivimos en una época donde predomina el nerviosismo. Yo temblé cuando leí las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cuando evaluaron las 10 enfermedades más mortales de la historia de la humanidad. Entre ellas, fíjense, entre el SIDA, entre otra enfermedad que no queremos mencionar, ya saben que en Conquistando Corazones somos muy cautos con esa palabra, entre la peste bubónica, algunas otras pestes de la humanidad, entre ellas, ¿saben cuál está? Entre las 10 mortales. Bueno, más que entre las 10 mortales, entre las 5 mortales. En el número 4 está el estrés. El estrés es la cuarta causa en la Organización Mundial de la Salud más peligrosa para el ser humano. ¿Por qué? Por la razón de que entre el 70 y el 80% de las enfermedades mortales, estas que solo Dios puede sanar, se producen a causa del estrés. Luego hay unas estadísticas que no, que pueden ser por otros motivos, pero hay un grado alto, sobre todo en personas maduras, y es que entre el 70 y el 80% de las enfermedades mortales que produce el mismo cuerpo es a causa del estrés. Por eso es que Jesús dijo, y no se equivocó, hermanos, mira, no hay un principio de medicina sano y bueno que primeramente no esté escrito en la palabra de Dios. O sea, una de las veracidades de la palabra son los datos a nivel de medicina y de ciencia que hay en la palabra, y el principio de medicina que Jesús expresó: por nada estéis afanosos. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque basta cada día su propio mal. Mira, Dios nos ha creado. Somos su creación. Él, como el creador, sabe cuál es nuestro límite. Según nuestro creador ha dicho, basta cada día su propio mal. Lo que Dios nos está diciendo es que, mira, con el mal de cada día ya tenéis de sobra. Basta cada día su propio mal. Jesús nos estaba enseñando que no añadiéramos dolor a nuestro dolor, porque a veces añadimos dolor a nuestro presente trayendo las preocupaciones del futuro. Esto lo voy a volver a repetir. A veces añadimos dolor a nuestro dolor trayendo a nuestro presente situaciones del futuro, cosas que todavía no han ocurrido y que a lo mejor no ocurrirán, porque puede Dios cambiarlo todo, o puede en la vida darnos esa sorpresa, ver que las cosas no eran como nosotros pensábamos. Y a veces las preocupaciones, ¿qué será el día de mañana? ¿Y qué será de mis hijos? ¿Y qué será de este problema? Y traemos las cosas del futuro, las traemos al presente sin haber ocurrido. Por eso la palabra preocupación es una palabra compuesta. Pre, antes, ocupación, ocupado. Preocupación es ocuparme de una cosa antes de tiempo. Y yo pregunto, ¿para qué nos vamos a ocupar de las cosas antes de tiempo? Basta ya que cuando vengan nos tengamos que preocupar por ellas.
mientras descansa en la presencia del Señor. Derrama tu alma y di a Dios que cambie esas lágrimas por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiero dejarlo hasta aquí. Quizás en otro momento analizaremos la vida de José y los problemas de reprimir el llanto. Puede que quizás la semana que viene sigamos con este tema, pero yo quiero dejarlo hasta aquí. Quisiera que cerraras tus ojos y que adoraras a Dios por unos momentos. No puede ser tan malo el llanto, porque bienaventurados los que lloran. Dichosos y felices los que lloran delante de la presencia del Señor, porque recibirán consolación. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de ministrar tu palabra. Señor, les he compartido conforme tú lo has ido produciendo en mi corazón, y he detenido el mensaje donde he considerado que era el hasta aquí. Te pido, Señor, que esta palabra que ha sido transmitida a través de la aplicación Cello y también a través del Facebook pueda bendecir y pueda sanar gente. Gracias, amado Dios. Venimos delante de ti. Venimos a llorar delante de ti, a derramar nuestra alma en lágrimas. Como hemos estado anunciando, el tema en el que vamos a trabajar esta noche es el misterio de las lágrimas, parte 2. Entonces, la segunda parte va a radicar en el peligro. Este sería un subtítulo al título. El título sería el mensaje de las lágrimas y el subtítulo sería el peligro de retener el llanto, ¿no? Ese sería la segunda parte, básicamente el tema a desarrollar. Antes de nada vamos a leer la Biblia y vamos a estar leyendo el mismo pasaje que leímos la semana pasada, y hacemos un breve resumen de 2-3 minutos para los que no estuvieron la semana pasada o no han tenido la oportunidad de escucharlo, que sepan de qué estamos hablando. Vamos a la Biblia, Salmos capítulo 30, verso 4. Estos eran los versículos que estuvimos trabajando. Salmo capítulo 30, verso 4, dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Me encanta esta frase que viene: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Como monte fuerte, escondiste tu rostro. Fui turbado. Querido Padre, gracias por la oportunidad que me das de poder ministrar tu palabra una noche más, Señor. Te pido que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar en este momento, Señor. Te pido, Señor, que me silencies a mí y que pongas en mí tus palabras, Señor, para que todo lo que hoy yo pueda hablar y expresar y transmitir, Señor, a todos los oyentes, sea tu palabra que sirva como una medicina que pueda sanar
Creo en el poder de tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Aquí estamos dispuestos a transmitir tu palabra a cualquier rincón de este mundo, Señor. Entendiendo que nada podemos dar si no lo recibimos de ti primero. Gracias, porque espero en fe que nos vas a bendecir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar la semana pasada, aunque ya está en mi perfil en Facebook, estuvimos hablando acerca del llanto y demostremos que el llanto no puede ser tan malo como nosotros en ocasiones creemos o como nos han hecho pensar también. Nos dicen que el llanto es demasiado malo, es algo terrible, es malo. Estuvimos demostrando, primeramente a nivel de la medicina y también a nivel de la psicología, que el llanto no es tan malo como pensamos o nos hicieron pensar. Dimos algunos datos interesantes y entre ellos estuvimos hablando de que el hombre y la mujer lloran, pero la mujer suele llorar más que el hombre. No dijimos que no era un problema de que la mujer es que sea más débil que el hombre, sino que la mujer llora más que el hombre por la razón de que la mujer es más sentimental. Al ser un ser más sentimental, ellas son más susceptibles al llanto que los hombres. Por eso es que estuvimos hablando, dimos algunos ejemplos, como que cuando una mujer llora, si tiene una mujer enfrente, aunque no sea su amiga o una completa desconocida, es muy probable que la mujer también llore, más susceptible a las lágrimas. No así el hombre es más reservado. Llora el hombre y la mujer, pero lloran por razones diferentes. Estuvimos hablando que la mujer llora más por rabia, por impotencia, y el hombre llora más por el orgullo y por la alegría. Esas son las estadísticas que hay a nivel de la medicina y también de la psicología. Demostremos que las razones por las cuales el ser humano puede llorar son muchas. Algunas de ellas a destacar: el ser humano puede llorar por alegría cuando recibe una buena noticia. También todo lo contrario, puede llorar por tristeza cuando recibe una mala noticia. También se puede llorar por rabia cuando no nos dejan actuar como nosotros queremos. Se puede llorar, que esta es una de los mayores motivos por los cuales el ser humano llora, es que el ser humano llora por impotencia. Y es ese estado donde quisieras hacer algo, pero no puedes o no tienes los medios para hacerlo. Es cuando se te escapa la vida de las manos y no puedes hacer nada. Es cuando has recibido una noticia mala, quisieras hacer algo, pero no puedes, no tienes los medios. El deseo sobra, pero no puedes hacerlo. Y ese estado de impotencia te hace llorar. Y también estuvimos hablando de que a veces también se puede llorar por sobrevivir. Y esto nos puede dar clases un bebé, porque un bebé todo lo transmite en llanto. Por eso es que dijimos que el lenguaje de las lágrimas es el primer idioma que hablamos los seres humanos sin haber aprendido. Y todos entienden. O sea, yo tengo un niño que mañana me hace 4 meses, todo lo que él quiere lo expresa en lágrimas. Él quiere dormir y llora. Él quiere comer y llora. Le duele algo y llora. Y de la manera en que llora, sabemos qué es lo que él quiere. O sea, es el primer idioma que hablamos sin haber aprendido. Por eso es que el llanto es una expresión comunicativa. Por eso alguna de las frases célebres que entresaquemos fue que el llanto no es un indicativo de debilidad. O sea, llorar no es que seas un débil, porque desde el nacimiento es la señal de que estás vivo. Por eso cuando un ser humano viene a este mundo,
viene envuelto en llanto, en lágrimas. Y si no llora, pues entonces le hacen llorar. Porque es la señal de que está vivo. El llanto es tan importante que a veces el mejor modo de expresar lo que quieres expresar, cuando no tienes palabras y no encuentras palabras para expresarlo, lo puedes expresar por medio de las lágrimas. Como por ejemplo pedir perdón a alguien. Creo que el lenguaje de las lágrimas es lo mejor que puedes expresar. Hay unas palabras en una poesía que escuché muy bonita, hablando del lloro, del llanto, y una de las palabras que entresaqué es esta: llorar no es de cobardes, ni implica debilidad, es señal de humanidad y a veces de valentía. Dijimos, terminamos la introducción, dijimos que llorar no era malo. Llorar no es malo porque es la mejor forma de desahogarte emocionalmente. Eso es algo que ha puesto Dios en el ser humano, que según los médicos sirve como el mejor sedante ante situaciones de estrés. Llorar no puede ser tan malo, y oigan bien, quiero que esto se lo graben en el corazón, no puede ser tan malo por la sencilla razón que Jesús lloró. Si fuera tan malo, o fuera pecado llorar, Jesús no hubiera llorado. Pero la Biblia nos habla, y ahora lo veremos, lo vimos la semana pasada y lo volveremos a ver, Jesús lloró en los días de su carne. Por eso, llorar no es malo. Como dijo Lucio Séneca, no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Llorar no es malo. No poder llorar o retener el llanto, eso sí que es un grave problema. Por eso, para ver lo peligroso que es retener el llanto, yo he tomado un personaje, y hay 3 ejemplos increíbles, para que vean lo peligroso. Miren, hermano y hermana que me está escuchando, cuando tenga la necesidad de llorar, llore. No se retenga el llanto. ¿El por qué? Escuchen este mensaje, por favor. En el capítulo 42 del libro del Génesis, empieza este libro con estas palabras. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. ¿Saben ustedes que una de las historias más conocidas de la Biblia es la historia de José? En el capítulo 42 ya a José le habían sucedido muchas cosas. A causa de un hecho que él no se había buscado, él no había provocado nada, pero por el hecho de él tener sueños de grandeza, sus hermanos le tenían una envidia terrible. De hecho, planearon para matarle y quitarle del medio. No soportaban que José tuviera sueños de grandeza. Tanta fue la envidia que los hermanos de José tenían a José, que llegaron al punto de intentar matarlo, gracias a uno de ellos que intervino y dijo, no hombre, no le matemos, pero bueno, vamos a tirarle ahí a un pozo y que se muera solo, que no sea nosotros quien lo matemos.
Y ahí le tiraron en un pozo con la intención de que muriese. Da la casualidad, o llamaríamos en la vida cristiana los propósitos, que pasa cerca de donde los hermanos de José estaban, donde habían tirado a José en el pozo, una compañía de ismaelitas que iban camino a Egipto. ¿Qué es lo que hacen? Dice, bueno, ya que total hemos querido matarle y no íbamos a ganar nada, por lo menos nos ganamos un dinero, vamos a venderle. El trato es que le venden por unas monedas y se le llevan a Egipto. Cuando José llega a Egipto, comienzan los problemas en Egipto. Pasa de ser un siervo a un mayordomo, pasa de ser mayordomo de la casa a ser difamado. De la difamación pasa a meterle preso y en la cárcel a ser un sirviente. Y ahí a ser olvidado por todos. O sea, la vida de José no podía estar en peor situación sin que él se hubiera buscado nada, sin él haber provocado nada. Y qué mal se pasa cuando nos meten en problemas sin haber provocado el asunto. Pero a veces es Dios que nos está tratando. Y cuando ya todos estaban olvidando, que se habían olvidado completamente de él, Dios desde los cielos no se había olvidado, porque he de decirte, entresacado del tema, que aunque los hombres se olviden de ti, Dios nunca se olvidará. Y Dios tomó la causa del afligido José y lo prosperó y lo levantó y pasó a ser del olvidado de la tierra a ser el gobernador de todo Egipto. Él gobernaba todo Egipto, únicamente Faraón estaba por encima de él. Cuando todo el mundo estaba muriendo de hambre porque había una gran crisis en el mundo, todo el mundo moría, José llevaba 7 años ministrando en la abundancia para que cuando viniera la escasez, él tuviera de sobra. Tenía tanto de sobra José en la escasez que dedicó a abrir arcas y víveres para vender a todas las naciones que estaban en crisis. De todos los lugares del mundo venían a Egipto para ser alimentados. Cuando Jacob se entera que en Egipto hay alimento, manda a sus hijos. Los hermanos de José, los 10 que van, ignoran lo que José le ha ocurrido. Jacob ignora que su hijo está vivo. Cuando los hermanos de José llegan, imaginaron la escena, por favor. Cuando José ve a sus hermanos, no se lo puede creer. Han pasado muchos años, tanto es que los hermanos de José no le reconocen. Va vestido como un gobernador de Egipto. Pero José sí reconoce a sus hermanos. Y es cuando viene la crisis de José. Y algo empieza a gestarse en su interior. Y es cuando, a causa de verlos, empieza a tener la necesidad de llorar, pero comienza a retener el llanto. Y él, para probarlos, él no hablaba con ellos directamente, hablaba por medio de un intérprete. Lo hablaba en el lenguaje egipcio y el egipcio se lo interpretaba para que los cananitas lo entendieran. Así es como lo encontramos en el Génesis 42. El hecho en resumido es que le dicen, veníos aparte. Y le llevaron aparte a un lugar y le dice, vamos a ver, creo que vosotros no venís aquí a comprar alimentos, que sois espías. Y todo esto José sabía que no eran espías, pero les estaba probando. No, mi señor, no somos espías. Venimos de la tierra de Canaán, no somos espías. Sí, sois espías. ¿De dónde venís? Dice, venimos de Canaán. Somos hijos de nuestro padre Jacob. Somos 12 y venimos porque queremos alimento. Y José le dice, bueno, pero yo veo a 10. Y entonces uno de sus hermanos le dice, sí, es que resulta, somos 10 aquí, el menor está con nuestro padre y el otro, dice la versión Reina Valera del 60, no parece. Dice la versión de las Américas, ya no existe. Dice la Vulgata Latina, dice, se murió hace mucho tiempo. Dice otra versión, no sabemos qué le ha ocurrido. Y es cuando José empieza a retener el llanto. Y es cuando dice, 3 días a un calabozo. Y los
mete en un calabozo 3 días. Después de 3 días lo saca y le dice, mirad, vamos a hacer una cosa. Os vais a ir, porque yo temo a Dios, os vais a ir. Vais a coger a vuestro hermano, el menor, y me lo vais a traer. Esa es la prueba de que no sois espías. Y entre ellos, pensando que José no les entendía porque supuestamente era Egipto de egipcio y no le entendía, dice, dijeron entre sí, esto nos ha ocurrido por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y es en ese momento cuando José escucha que sus hermanos se están culpando y está diciendo, todo esto nos viene por lo que le hicimos, que José empieza dentro de él una batalla interna y él tiene la necesidad de llorar, pero se empieza a retener el llanto. Y cuando él retiene el llanto, él tiene la necesidad de hacer 2 cosas. Quiere hablar con ellos y quiere hacer algo que siente, pero no puede. Por eso dice Génesis 42, 24, y se apartó José de ellos, atención, y lloró. Y después volvió a ellos y les habló. Y tomó aparte a Simeón y lo aprisionó delante de ellos. Otra versión dice, tomó a Simeón y lo encadenó. Es decir, que cuando escuchó a sus hermanos hablar, ya se había gestado en su interior una tormenta. Él quería llorar, pero empezó a retener el llanto. Y a causa de retener el llanto, lo que él quería hablar y lo que quería hacer no podía, porque había algo en su interior que se lo impedía. A veces, a causa de retener el llanto, todo aquello que queremos hacer y decir, ni lo hacemos ni lo decimos. A causa de retener el llanto, de no llorar cuando tenemos la necesidad de llorar, nos aislamos. Por eso hay gente que se aísla aísla sus sentimientos, se pone en su corazón una coraza, no comparte sus sentimientos con nadie y empieza a aislarse de los demás. Y oigan, yo no creo en cristianos llaneros solitarios que no necesitan a nadie. Porque la Biblia dice, ay del solo, porque si cayere, ¿quién lo levantará? Pero hay a veces que nos aislamos, tomamos la decisión de no hablar con nadie, de no realizar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro interior, nos sentimos mal, algo nos lo impide y nos preguntamos el qué. Puede que ese sentimiento que sientes, que te impide actuar y de hablar como verdaderamente quieres, se solucione como lo solucionó José. Dice la Biblia, se apartó de ellos y lloró. A veces tenemos la necesidad de hacer y de decir, pero hay algo en nuestro interior que nos lo impide. Si supieras que eso se puede solucionar derramando tu alma delante de Dios en lágrimas. Porque después de llorar José, pudo hablar a sus hermanos y actuar y hacer lo que él sentía. Por eso, número 1, el retener el llanto te va a evitar a hablar y a decir lo que deberías hablar y lo que deberías decir. Pero miren la segunda vez que José retiene el llanto. Capítulo 43 y verso 30. ¿Recuerdan que José les manda a sus hermanos a traer a Benjamín? Pues la Biblia dice que cuando venían, ya a una distancia que José podía ver a su hermano Benjamín, Benjamín era hermano de padre y de madre. De nuevo, empezó una batalla en su interior. Dice Génesis 43, 30. Entonces José se apresuró. ¿El por qué? Porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, de Benjamín. Y miren, buscó un lugar donde llorar, entró en su cámara y lloró allí. Aleluya. De nuevo José
enfrentándose a las batallas internas, se conmovieron sus entrañas. Cuando vio a su hermano, se gestó en su interior una batalla interna. A veces vivimos batallas internas a nivel de sentimientos, porque alguien destrozó tus sentimientos. A veces, mira, las heridas que más duelen no son las físicas, son las almáticas. Los cansancios más agotadores no son los físicos, son los almáticos. Por eso Jesús dijo: venid a mí, todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y ahí ese descanso no estaba hablando de cansancio físico, porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Los cansancios más agotadores son los almáticos, y en el alma reside la voluntad, las emociones y el intelecto. O sea, hay gente cansada, gente herida almáticamente, han herido sus sentimientos, como lo hicieron con José. Y a causa de que han herido tus sentimientos, se ha generado en ti que se conmuevan tus entrañas. Y ahora luchas, libras una batalla, pero no exterior, sino interior, una batalla del alma, y esas son las terribles. Así se sentía José. Y en medio de esa batalla, ¿sabes qué hizo José? Empezó a retener el llanto, pero él no podía. Por eso es que José, miren lo que hizo para liberarse de esa batalla interna. Número 1, dice, buscó un lugar donde llorar. Qué maravilloso Dios. Buscó un lugar donde llorar. Te invito a que cuando tengas una batalla interna porque te han herido sentimentalmente, te ruego, busca un lugar donde llorar. Porque no te imaginas cómo Dios va a tratar en la soledad de tu... Mira, dice la Biblia, entró en su cámara, buscó un lugar donde llorar. Es bueno llorar en las iglesias. Búscate un lugar de intimidad con Dios en la que puedas llorar a solas. Y derramar tu alma delante de Él y decirle, Señor, yo no puedo con esta carga. Me han herido sentimentalmente. No lo soporto. Llora delante de Dios. No tengas vergüenza de llorar delante de Dios. Porque Dios entiende el lenguaje de las lágrimas mejor que nadie. Y escucha. Si puedes, búscate un lugar donde llorar, porque allí, da igual el lugar, dice, si desde allí buscares a Jehová, le encontrarás si le buscas de todo tu corazón. Pero aparte de buscar un lugar donde llorar, escucha, si puedes buscarte a alguien con quien llorar, mejor que mejor. Pero puede que me digas, Eugenio, yo no necesito nadie para llorar. Bueno, puede que haya gente que piense así, pero el ejemplo de valentía que es Jesucristo no pensaba de esa manera. Hubo un momento que él tenía la necesidad de llorar y buscó un lugar donde llorar. Por eso en Hebreos capítulo 5 verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Dónde es que clamó con lágrimas? ¿En qué lugar? El lugar lo buscó. Subió al monte de los olivos y entró en un huerto llamado Getsemaní,
que significa la prensa de aceite. Jesús buscó un lugar donde llorar, donde suplicar, donde derramar su alma en lágrimas. Y el lugar donde buscó fue el Getsemaní, pero a ese lugar no fue solo. O por lo menos no quiso ir solo, porque dice Mateo capítulo 26, verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no solo buscó un lugar donde derramar lágrimas, sino que Él quiso llevarse consigo a alguien para que al lado de alguien pudiera llorar. Hay gente, mira, es hermoso cumplir el texto de Romanos capítulo 12, verso 15. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero ese texto es una bendición cuando se cumple, pero por ambas partes. ¿Cómo por ambas partes? Muy sencillo, miren. Cuando la Biblia nos dice llorar con el que llora, es que si ves a un hermano llorar, llora con él. Pero también es una bendición que cuando yo lloro, alguien llore conmigo. No cometas el error que cometió Jacob. ¿Y qué error cometió Jacob? Miren, Génesis 37, 35. Cuando a Jacob le dieron la noticia de que José no le dijeron que José había muerto. Le dijo: reconoce si es la túnica de tu hijo. Y Jacob pensó, este es otro mensaje que predicaremos si Dios lo pone en el corazón. Dijo: una mala bestia lo ha devorado. Eso lo dijo Jacob, eso no lo dijo nadie. Y Jacob sufrió por una causa que no era real. José no había muerto, simplemente lo habían vendido, pero él no lo sabía. Pero él, pensando que estaba muerto, dice Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Y qué hizo? Y lo lloró su padre. Jacob lloró a José pensando que se había muerto. Sus hijos y sus hijas quisieron consolar, es decir, quisieron llorar con él, pero él no quiso ser consolado. A veces cometemos el error que cometió Jacob, y es el mayor error que puedas cometer en tu vida en momentos de crisis. A veces vivimos momentos de angustia, donde sufrimos tanto y esa causa nos hace llorar y nos aislamos y no dejamos que nadie llore con nosotros. El mayor error que cometió Jacob en su vida fue no dejarse ser consolado. No cometas ese error. El ser humano no ha sido creado para sufrir solo. Por eso no te aísles. Búscate 2, 3 amigos que vean en ti lo que Dios ve. No hace falta que seas popular. No hace falta que salgas en todos los carteles. No hace falta ser conocido. Búscate 2 amigos, búscate 3 que puedan ver en ti lo que Dios ve. Que se puedan reír de tus chistes aunque sean malos y que puedan llorar con tus problemas aunque sean pequeños. Pero déjate consolar por otros. No cometas el error de aislarte, por favor. De poner un escudo en tus sentimientos. No reprimas el llanto, y si no lo reprimes y lo expresas, deja que alguien pueda llorar contigo cuando se ofrezca a consolarte. Y terminamos con el tercer llanto. La tercera vez que vemos a José llorar es en el capítulo 45. Atención, después de que ya él hizo bien su papel de ocultar a sus hermanos quién era,
Llegó el capítulo 45 y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, otra vez a solas. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces, ¿qué hizo? Se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Retuvo el llanto hasta que ya no pudo más. ¿Hasta cuándo vas a retener el llanto? ¿Hasta cuándo te vas a hacer? ¿Hasta cuándo te vas a hacer el valiente y la valiente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a expresar aquello que sientas y decir: ¿sabes qué? Necesito derramar mi alma delante de Dios en lágrimas? ¿Hasta cuándo vas a retener tu llanto? ¿Hasta cuándo vas a aumentar dolor a tu sufrimiento? Hubo un momento en que José ya no podía más. Hay situaciones en la vida, mis amados, que nos superan. Hay situaciones que ya no podemos más. Hay situaciones en las que decimos: Señor, ya no puedo más. Dios está esperando a que derrames tu alma en lágrimas delante de Él y que te sinceres con Dios y que le digas: Señor, ya no puedo más. No pudiendo José contenerse más. Cuando él explotó y lloró, ¿sabes cómo llamo yo a ese llanto? Este llanto yo le he titulado el cierre de su capítulo. O sea, José había vivido una triste historia. ¿Sabes cómo terminó la triste historia? Llorando. ¿Sabes cómo puede terminar tu triste historia? Puede terminar después de derramar tu alma en lágrimas delante de Dios. ¿Para qué retener más el llanto? Si bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Para qué retener más el llanto? Si dice la Biblia: y lloró Ezequías con gran lloro, y Jehová Dios le dijo: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Para qué retener el llanto si Dios ve las lágrimas de tus ojos? ¿Para qué retener más el llanto cuando dice la Biblia: enjugará Dios toda lágrima de ellos? Nunca pienses que Dios es indiferente ante las lágrimas del ser humano. Dios no disfruta viendo al ser humano llorar. Porque cada vez que vemos a Jesús en escena, frente a alguien que llora, su interior se conmovía. No lo soportaba porque Jesús amaba a la gente. Se compadecía, nunca pasaba de largo ante las lágrimas del ser humano. ¿Para qué llorar? ¿Para qué retener el llanto? Cuando tenemos un Dios, el Dios de toda consolación. Puede que el Elí que te está mirando no entienda por qué lloras y te tache por ebria y te diga: Ana, ¿por qué lloras? Eres una mujer ebria, estás borracha, ¿qué haces? Pero la Biblia dice que Ana lloró en el templo, derramó su alma en lágrimas, no hablaba, movía los labios y decía: si Dios me diera un hijo, se lo entregaría. ¿Y qué mensaje transmitirían esas lágrimas? Que al año siguiente abrazó un hijo.
Puede que aquello que estás esperando, Dios está esperando que se lo pidas con lágrimas. Y ahora la pregunta, ¿por qué quiere Dios que lloremos delante de Él? No porque Dios gane algo con ello. Es que nosotros ganamos. Quien sale ganando, llorando delante de Dios, no es Dios, somos nosotros. Porque batallas internas se solucionan. Lo que antes no podíamos realizar, podemos hacerlo. Lo que nos llevaba a una situación a aislarnos, ahora ese sentimiento se rompe y podemos realizar y hablar lo que sentimos. Todos los beneficios son para nosotros. Por eso es que Dios nos permite llorar. Número 1, porque Dios entiende ese lenguaje mejor que nadie. Número 2, porque los mayores mensajes que puedes transmitir a otros es con lágrimas. Y Dios lo conoce. Por eso el gran misterio de las lágrimas. Todos los beneficios son para nosotros. Búscate un lugar donde llorar. A solas con Dios. Si puedes buscarte alguien con quien compartir esas lágrimas, mejor que mejor. Si alguien se presta para llorar contigo, no le rechaces. Porque aún Jesús se llevó a gente para llorar con él a su lado. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que me has dado de terminar este mensaje conforme tú lo has puesto en mi corazón. Señor, te pido que donde no he llegado yo con mi torpeza, Señor, que tu Santo Espíritu pueda aclarar lo que yo he podido dejar en oscuridad y en tinieblas, que venga la luz de tu Espíritu Santo iluminando, Padre. Gracias por el regalo de las lágrimas, porque todavía no te hemos agradecido, pero hoy públicamente yo te digo, Señor, gracias. Gracias por dejarme llorar. Gracias por poner en mí la capacidad de llorar, porque todos los beneficios son para uno, Señor. Te amo, papá, gracias. Señor, me faltan palabras para expresarte, Señor, lo agradecido que estoy de la vida que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y llegue a cualquier lugar de España, Señor. Amado, si esta palabra te ha hecho mal, puedes estar seguro que he sido yo. Pero si esta palabra te ha bendecido y te ha servido como una medicina para tu alma, puedes estar más que seguro que no es mío, porque nada podemos dar si no lo recibimos del cielo. Gracias, familia de Conquistando Corazones.